Buenos días. Es un placer para mí, como siempre, estar aquí nuevamente con ustedes después de un año sabático, digamos que tomando un poco de oxígeno y para que no diga todo lo que me repito más que la morcilla. Antes de nada quisiera dar las gracias al equipo de gobierno del Ayuntamiento por seguir apostando por esta jornada para la recuperación de la memoria. Parece que fue ayer cuando Jaime Sanabria me convenció en 2011 para que interviniera en este foro, hace ya 5 años. Ni más sentido agradecimiento allá donde esté. Este año celebramos la 9ª edición, clausurándose hoy domingo, 20 de noviembre, que es un día muy especial, sobre todo el imaginario franquista, ¿no? Una fecha muy señalada. No en vano le hicieron coincidir con la muerte de Franco, con la del ideólogo falangista José Antonio Primo de Rivera. El Día del Dolor, como era conocido durante el periodo franquista. Esta diapositiva corresponde a la celebración del año 59. Todos los años, esta es del 59, pero todos los años en el periódico, pues venía a Santa Marta, de todos los pueblos. Hacían la misa, el ofrecimiento a los caídos, la lectura del testamento de San Antonio y, como siempre, para finalizar, los gritos de rigor, que estamos siempre con la máxima autoridad presente. Me olvidaba, también en los edificios públicos lucían rejones negros. Y ahora ya, una vez recordado el Día de los Puros, muy conocido para algunos de los de aquí presentes, vamos a empezar a desarrollar el tema que nos ocupa. Ahora sí que Paco. Bueno, básicamente el objetivo de las ponencias de Manolo y mía de hoy es hablar sobre la publicidad durante la dictadura franquista, la publicidad no solo a nivel comercial, sino también la publicidad del propio Estado. Una de las preguntas recurrentes a la hora de explicar por qué la dictadura dura 40 años no solamente reside en la represión fundamental de los años iniciales, sino que también hay que buscarla en esa propaganda, esa publicidad que desde los medios y los canales oficiales se hacía. Es decir, de manera resumida, 40 años de dictadura son muchos años y se deben en parte, como digo, a esa represión inicial, pero después al mantenimiento de una, vamos a decirlo en términos agrarios, digo que llueve, una lluvia fina, constante, diaria, de propaganda. Una propaganda que sirve para legitimar, justificar y consolidar a ese régimen franquista. Tenemos que pensar, haciendo esa proyección histórica, en aquellos años no existía ni Internet, no existía Facebook, ni WhatsApp. Cuando yo cuento esto en clase, pues claro, a los alumnos nacidos en los 90 o incluso los 2000, pues algo prácticamente de la prehistoria, pero efectivamente no había Internet, la capacidad de conseguir información era muy limitada y estaba restringida únicamente a la televisión española o a la radio, inicialmente solamente la radio. De tal modo que el Estado tenía una capacidad casi absoluta, omnímoda, de transmitir esa lluvia fina que poco a poco iba calando en las mentes y en los corazones de los españoles. Hay una anécdota, un ejemplo de un profesor de la Universidad del País Vasco que creo que ejemplifica bien esto que estamos contando. Este profesor estudiaba el grupo terrorista vasco ETA, y para comprenderlo bien, para analizarlo y para sumergirse en su mundo, decidió que durante un mes solamente iba a leer los panfletos de esta banda, iba a escuchar la radio con las entrevistas que hubiera de esta banda, para, como decía, comprenderlo en profundidad. Tuvo que interrumpir el estudio, llegado ese 30 días, porque empezaba a cuestionarse si realmente no tenían razón aquellos que utilizaban las armas para matar y defender su ideología. Moraleja, y como después dirá Manolo, una mentira repetida 1000 veces puede que se convierta en verdad. El régimen franquista, como decía, después del baño inicial de sangre, pretende consolidarse socialmente. Hay muchos millones de españoles que en la guerra
no están declaradamente o marcadamente del lado de los republicanos ni del lado franquista. Esa, entre comillas, masa gris, esa población intermedia, es la que va a recibir esa lluvia fina, esos mensajes propagandísticos para consolidar y justificar el franquismo. En el vídeo que hemos visto antes se hace una clara apología del franquismo. A mí me parece bien, lo digo así, me parece bien que esto se emita, que el mundo dé voz a este hombre, a este personaje, porque, a diferencia de las dictaduras, en las democracias se debe de permitir que cada cual exprese su opinión. Con una razón, y es que al final ellos mismos se retratan diciendo este tipo de barbaridades. Digo esto porque esa apología del franquismo que hace este señor, si estuviéramos, por ejemplo, en Alemania, estaría legalizado, sería legal. Aquí todavía no hemos llegado a ese punto, todavía es ilegal. O sea, es legal y este hombre puede salir diciendo estas cosas. Como digo, yo creo que es positivo porque al final quien se retrata es él mismo. Y la esperanza es que dentro de una década o dos, o a lo mejor 20 o 30 años, ya no sea ni siquiera necesario hacerlo ilegal, porque ese grupo, que entonces durante la dictadura era mayoritario, que creía que el franquismo era bueno, poco a poco vaya desapareciendo de la sociedad. ¿Y cómo desaparecerá? Una de las razones, además del paso del tiempo, será el ir deconstruyendo, ir aportando luz histórica a lo que fueron los mitos, la propaganda del régimen franquista en estos años. En el caso de las relaciones entre la España franquista y la Alemania nazi, cuando yo en clase pregunto, bueno, ¿y Hitler qué tal? ¿Qué imagen tenéis de Hitler? ¿O qué imagen tenéis de Stalin o de Mussolini? Lo habitual es que el alumnado mayoritariamente responda que fueron unos depravados y malévolos dictadores. Si la pregunta se hace sobre Franco, curiosamente, aunque estemos en España, la respuesta es más ambigua, incluso parcial. Pero lo cierto es que en los años iniciales del franquismo sería de todo menos impensable comprender la victoria de Franco en la guerra sin el apoyo de Hitler. Es decir, Franco tuvo un gran aliado y, entre comillas, un amigo en Hitler, aunque después eso no se reconozca porque, acabada la guerra, había que borrar la huella de esa colaboración con Hitler, una vez derrotado. En estos anuncios de la prensa, estos son del periódico Hoy, que Manolo ha sacado, se ve esa sintonía, esa hermandad, esa comunidad de intereses entre la Alemania nazi y la España franquista. Esa España franquista iba a sumarse a las naciones poderosas de Europa lideradas por Hitler. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de leer una novela, la novela de Jesús Carrasco, recientemente publicada, La tierra que pisamos. Precisamente habla de eso, de esa hipotética victoria de Hitler, donde España sería una más de las colonias de la Alemania nazi. Entonces España se convertía en la despensa, entre comillas, que nutría a esa nación superior a la cual nosotros nos íbamos a supeditar, que era la Alemania nazi. Y de España iban allí, Alemania, la aceituna, el vino, el corcho, todo ello dentro de esa retórica nacionalista, exaltada, de alabanza de Hitler, que en estos momentos era lo mismo que alabar a Franco. Como pueden ver también en esas otras fotos del periódico, como digo, la importancia de esa lluvia fina que calaba poco a poco en las mentalidades de aquellos españoles que no habían tenido demasiada inclinación hacia uno de los bandos ni hacia el otro. Es esa comunidad de intereses, es esa hermandad entre Hitler y Franco la que permite que se publiquen estas noticias en la prensa. Es una hermandad, es una comunidad de Hitler y Franco que supuestamente iba a salvar a Europa de la amenaza del peligro comunista. Esos cerebros y brazos europeos que luchan por una Europa libre de esa amenaza que viene de las estepas.
Es decir, se está exagerando la realidad para transmitir un mensaje intencionado con la iniciativa, con el interés de convencer a esa gente que pudiera estar dudando de la benevolencia del régimen franquista. Dentro de esa conexión entre España y Alemania, vemos ese mapa de Europa elevado hacia arriba. España ya no está en la periferia, España ya no está cerca de África, sino que imaginariamente, incluso la geografía se ha cambiado para poner a España hacia arriba, ¿no? Si ven ahí la imagen, España está prácticamente donde correspondería a Gran Bretaña, que ha sido eliminada del mapa. Hasta tal punto llegaba la tergiversación histórica que, como Gran Bretaña habría sucumbido, ¿no? Había sido derrotada por la Alemania nazi y por la España franquista, desaparecía y su lugar lo ocupaba España. Insuperables siguen siendo las obras cumbres de la técnica alemana, es decir, estamos haciendo apología nazi, estamos transmitiendo esos mensajes diariamente en la prensa a los españoles, para que entiendan que ir del brazo de Hitler es mucho más ventajoso que hacerlo del brazo de los aliados, de hacerlo del brazo de las democracias. En definitiva, se está ensalzando un régimen totalitario como el nazi por osmosis, por contaminación con el régimen franquista. Bueno, solamente hemos puesto unos ejemplos, pero hay muchos más de cómo esas loas, esa adoración, casi veneración del régimen de Hitler en la prensa se hace a nivel técnico, es decir, la empresa alemana, la ingeniería alemana es mucho mejor que la estadounidense, que la francesa, la Gran Bretaña. Es decir, se trata de criticar lo aliado, tenemos que tener en cuenta que estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial para ensalzar lo alemán. No nos detendremos aquí ahora en comentar todas las imágenes, pero después al final, si queréis, volvemos sobre alguna de ellas. La radio, ese gran instrumento de persuasión y de convicción de las masas, y que, no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué tenemos una radio, hoy en día, nacional de España. La radio nacional de España es porque era la radio de los nacionales, del bando franquista. La primera emisión se hace precisamente en Salamanca en enero de 1937. Es la nueva guerra, es la guerra moderna, es la guerra contemporánea, donde lo interesante es movilizar al mayor número posible de gente. De manera muy simple y sintética, en las guerras del siglo XVIII, en las guerras del siglo XVII, por ejemplo, lo típico de las guerras de Napoleón, la población civil no se movilizaba. Muchos de los enfrentamientos eran enfrentamientos meramente de los ejércitos, el ejército A contra el ejército B en el campo de batalla. Ahora, con la guerra civil y con Radio Nacional, se inaugura un nuevo tiempo, un tiempo donde es necesario movilizar a la población, y por eso la radio tiene una capacidad de llegar a través de las ondas a todos los hogares, y a través de esas ondas se transmiten una serie de mensajes y de propaganda. Curiosamente, esas primeras, o muchas de esas radios, de esos emisores radiofónicos, eran alemanes. Y como digo, también la primera proyección, la primera radiodifusión se hace en Salamanca con la ayuda técnica de alemanes, porque había esa buena sintonía. Será a lo mejor conocido de algunos el apoyo alemán para el bombardeo de Guernica. Los alemanes prestaron su aviación, pero también ese apoyo alemán a Franco en los momentos iniciales llegaba a cosas más menudas, como por ejemplo era la radio. Dentro de esta España gris, de esta España franquista de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, había muchos estereotipos. Los estereotipos sobre, por ejemplo, los judíos eran habituales. ¿Por qué? Los judíos eran equiparados, asimilados con los comunistas, con los librepensadores, con los masones. Franco tenía una fobia, un odio visceral hacia la masonería, y hacía esa equiparación, ese ejemplo con los judíos. Como digo, la prensa está rellena, repleta de estos estereotipos, de estas críticas totalmente exageradas de cuán malos eran los judíos, cómo eran de perversos. Pero en el final ya de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir del 44, 45, vemos cómo esos canales estatales de propaganda, tanto la radio como la televisión, se van llenando, se van poblando de una propaganda
contraria a la Alemania nazi. Los americanos, los británicos, están luchando en esa Segunda Guerra Mundial y empiezan a transmitir sus propios mensajes. Aquí vemos, por ejemplo, la primera radio norteamericana que empezó a emitirse en España, La Voz de América, para precisamente contrarrestar esa propaganda nazi. Es decir, ya no estamos hablando de una batalla militar, una batalla de fusiles y tanques, sino de una batalla por, como decía al principio, las mentes y los corazones de los españoles. Es decir, estamos ante una batalla ideológica. Y esa batalla ideológica no se libra en las trincheras, sino que se libra en los periódicos, en la radio y posteriormente en la televisión. Como estamos en tierra de campos y de agricultores, también dentro de esa publicidad empiezan a aparecer con mayor incidencia que antes las máquinas o los tractores, en este caso estadounidenses. Vemos a Ford, la compañía norteamericana, que curiosamente en los años donde Hitler, vamos a decirlo de manera simple, casi reinaba en Europa, donde Franco pensaba que Hitler iba a ganar, sintomáticamente se reduce la presencia de anuncios estadounidenses, anuncios aliados, porque lo que interesa es ensalzar, reivindicar que la técnica alemana es mucho más superior, muy superior a la norteamericana. Y aquí vemos cómo la cosa se va reequilibrando. Bueno, hay una infinitud de imágenes sobre la maquinaria agrícola, de estos primeros tractores Ford. Es curioso, como decía, que la lucha ya no es una lucha solamente de las trincheras, sino que es una lucha ideológica y una lucha comercial. Y no tenemos mucho tiempo para profundizar, pero es curioso ver cómo dentro de las propias embajadas los embajadores hacen esas batallas comerciales. En el caso de las maquinarias agrícolas, pues a partir de que Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial, las compañías alemanas pierden ese sostén que antes se le brindaba en la época inicial. Y bueno, yo lo dejo aquí de manera resumida. Si queremos, al final podemos volver sobre una de las cosas que he comentado. Vale, bueno. Pues otra de las noticias importantes de la década de los 40 fue el referéndum que en 1947 convoca a Franco, además de imponerlo, para legitimarse y perpetuarse. ¿Y por qué defino esa fiebre democrática a de las patas cortas? La respuesta va más allá de los Pirineos. Haciendo buenos refranes y cuando veas la barba de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Franco, ante la caída de sus amistades peligrosas, Hitler y Mussolini, pues se aprestó a maquillar un poco la imagen dictatorial que España tenía en el exterior. Franco, como todos sabéis, se había convertido en el último fascista, el último reducto de los movimientos totalitarios del principio del siglo XX. Y entonces, algunos pensaban que después del referéndum no iba a haber hasta elecciones libres, pero bueno, se equivocaron bastante, ¿no? Fundamentalmente, la ley en la que preguntaba por el referéndum constituía que España se constituía en un reino dentro de un Estado católico, social y representativo, siendo el mismo caudillo de España y de la cruzada, generalísimo de los ejércitos, teniendo la potestad de proponer a las Cortes, cuando a él le pareciera oportuno, la persona destinada a sucederle. Como vemos aquí, pues el próximo 6 de julio los consejos eran bastante claros, ¿no? Porque era legalmente obligatorio para proclamar ante el mundo que los españoles estábamos unidos, y la propaganda, como vemos, es bastante evidente, ¿no? Sobre los periódicos, pues, católicos, la abstención es un pecado grave. La abstención la recomiendan los ladrones y los asesinos y los enemigos de España. El resultado del referéndum fue bastante elocuente, ¿no? Un 93% de síes, un 4% de no. Digamos que más o menos por decir que algunos habían votado que no, y algunos nulos. En 1966 hicieron otro referéndum, pero esa es otra historia. Y ahora, después de dar un repaso